Le agradezco sobremanera su presencia en Un Día con Ángel en Excelsior TV. En verdad me da mucho gusto que esté usted conmigo. Hoy voy a tratar un tema que lo resumo en un refrán que seguramente usted conoce. Este refrán no es otro que se haga la revolución en los bueyes de mi compadre. Ahorita en el transcurso del comentario usted se dará cuenta, espero lograrlo, de por qué utilizo yo este refrán para resumir el comentario de hoy. Seguramente ha escuchado usted cuando están en la plática o en una mesa de dominó alguna opinión en torno a, por ejemplo, cuestiones fiscales. Que el gobierno intenta, o algunos grupos empresariales y algunos analistas plantean la necesidad y conveniencia de universalizar el IVA, por ejemplo. Entonces alguno de los contertulios manifiesta su aprobación a esta medida fiscal, la medida tributaria, pero ya que la aprueba o que le parece positiva para la sociedad entera, dice él, bueno, pero en mi caso yo no voy a pagar, yo voy a ver cómo le hago. Ahí es donde aplica ese refrán, que se haga la revolución en los bueyes de mi compadre. Otro caso, ¿cuál sería? El que, imagínese que van a... Hoy, por ejemplo, en la colonia Cuauhtémoc de aquí del Distrito Federal, están con las obras para introducir esta nueva red eléctrica que sustituirá a lo largo de Paseo de la Reforma, desde Insurgentes, tengo entendido, hasta casi Chapultepec. El cableado eléctrico que ya está muy viejo y por las necesidades que presentan los nuevos edificios, esos rascacielos construidos desde hace algunos años en la avenida Paseo de la Reforma, se requiere sustituir la vieja red eléctrica, y aquello parece Beirut en la época peor de los bombarderos. Muy bien. Entonces la gente dice, qué bueno que la vayan a cambiar. Ah, pero eso sí, que no me toquen mi calle, porque es un cochinero y polvo, tierra, etcétera. Otra vez, otro ejemplo, que se haga la revolución en los bueyes de mi compadre. O algún otro ejemplo que le podría dar en este mismo sentido es de aquel que dice, bueno, sí, vamos todos a pagar impuestos, pero primero que los políticos dejen de ser corruptos, pero que primero utilicen bien los impuestos y luego yo pago impuestos. Esa es otra expresión un tanto, vamos a decir, cambiada, pero esencialmente es lo mismo. Que se haga la revolución, pero allá, en los bueyes de mi compadre. Que pague impuestos todo el mundo, sí, pero que primero los policías o los funcionarios o los políticos o esto demuestren que no son corruptos y entonces yo ya vería. Muy bien. ¿Por qué le digo todo esto? ¿A qué viene esta introducción? Por un hecho que se registró en el Distrito Federal, específicamente en la Cámara de Diputados, en lo que llaman los cursis el Palacio Legislativo de San Lázaro. Bien. El jueves de la semana pasada asistieron a un salón de ahí de esas instalaciones dos subsecretarios de Hacienda, doctores ambos, porque usted sabe que en esa secretaría el más molacho masca rieles, todos son doctores ahí. No sé si en ciencias ocultas o no lo sé, pero todos son doctores ahí. El doctor Aportela y el doctor Mesmacher. A una reunión de trabajo con los integrantes de la tercera comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Vea usted nomás el nombre. ¿A dónde fueron los vatos?, dirían en mi tierra. Muy bien. En esa reunión de trabajo se dijeron muchas cosas, las cuales ameritaron una transcripción de 99 cuartillas, que es el bonche de papel que tengo aquí, 99 cuartillas, y las tiene usted, mire, véalas, ¿no? Algunos subrayados que he hecho, y seguramente yo soy un masoquista irredento porque leí las 99 cuartillas. Después de leer de manera concienzuda estas 99 cuartillas, donde
aparecen las dos primeras intervenciones de los funcionarios que mencioné hace un momento, y luego preguntas, respuestas y la réplica de algunos integrantes de esa tercera comisión. La expresión con la cual resumo yo estas 99 cuartillas, partiendo de la base de que son el reflejo fiel de lo que ahí se dijo, por unos y por otros: que se haga la revolución en los bueyes de mi compadre. Bueno, dirá usted, este ángel empezó la semana enloquecido. ¿Qué tiene que ver ese refrán, ese dicho, que ya di ejemplos, con lo que preguntaron los integrantes de esa tercera comisión, de la comisión permanente, y con lo que respondieron los dos funcionarios, altos funcionarios ellos, subsecretarios ambos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Le voy a decir a usted por qué yo resumo esa gran reunión de trabajo, memorable, le llamó algún diputado, con ese refrán: que se haga la revolución pero en los bueyes de mi compadre. Mire usted, cuando uno lee lo que dijeron los funcionarios primero y luego las respuestas que dieron a preguntas de los senadores o diputados, dependiendo de la cámara a la que pertenezcan, recuerde usted que la comisión permanente se integra por legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Lo que queda esencialmente es algo tan sencillo como esto: la economía mexicana va a crecer en el 2015 porque la economía norteamericana va creciendo. Dicho de otra manera, para que crezca la economía mexicana, tiene que crecer la economía norteamericana. Otro elemento: bueno, es que el precio del petróleo, del barril de petróleo, de la mezcla mexicana de petróleo ha caído porque hay una sobreoferta. Los Estados Unidos están produciendo mucho petróleo. Oiga, qué crimen. ¿Cómo se les ocurre a los Estados Unidos en 3 años pasar de 5 millones de barriles de extracción diaria de petróleo a 9.2, 9.3 millones de barriles diarios que extraen hoy? ¿No se le hace a usted una amenaza a la patria mexicana? Entonces, otra vez, que se haga la revolución en los bueyes de mi compadre, que crezca la economía norteamericana primero, o sea, que ellos crezcan y nosotros nos subimos en esa ola. Que el precio de la mezcla mexicana está muy bajo, que dejen de extraer petróleo los Estados Unidos, y que la OPEP deje de extraer petróleo, y que Arabia Saudita deje también de extraer petróleo, para entonces el petróleo mexicano recupere sus niveles de precio. ¿Ve usted cómo? Así somos. Que se haga la revolución pero en los bueyes de mi compadre. Y luego hay otro argumento sobre el precio de las gasolinas automotrices y el diésel que se expenden en el país. A pregunta, esto fue hará semana y media posiblemente, creo que el lunes de la semana pasada, a uno de los dos funcionarios, al doctor Mesmacher, le preguntaron en una conferencia de prensa acerca del por qué el diferencial tan alto de precios entre las gasolinas automotrices, que sería la regular, en Estados Unidos se llama la regular y la otra es la unleaded, y luego hay una categoría superior de 91 o 92 octanos, pero aquí nomás tenemos los dos primeros niveles, y el diésel. Y dijo, bueno, es que hay una estacionalidad, dice, es que en invierno baja la demanda, pero las refinerías están arrojando mucha gasolina al mercado, pero luego en verano va a volver a subir. Otra vez, que se haga la revolución en los bueyes de mi compadre. Además, esa explicación que dijo es una soberana tontería. No es cierto eso, ¿no? Pero en fin, qué bueno que no la repitió en la Cámara de Diputados, se le hubieran echado encima o se hubiesen reído de él. Lo resumo así: que se haga la revolución en los bueyes de mi compadre. Dicho de otra manera, que cambie el mundo porque yo estoy bien. Y si yo tengo problemas, no se debe a que estructuralmente la economía mexicana tiene trabas, tiene rigideces en el mercado laboral, etcétera. No, se debe a que los otros están mal y ellos son los que deben cambiar. La verdad es que los que estamos mal somos nosotros. Es aquí donde está el problema.
Tenemos trabas estructurales que nos impiden crecer a tasas elevadas. La economía mexicana tiene trabas estructurales profundas y muy arraigadas desde hace decenios que impiden crear el número de empleos formales que la composición demográfica del país exige, no de hoy, sino desde hace varios años, y así sucesivamente. Sin embargo, el discurso oficial no cambia. Ellos son los que deben crecer, ellos son los que deben de dejar de extraer petróleo, ellos son los que deben esto, esto y esto, porque nosotros estamos muy bien. Si estamos mal ahorita transitoriamente es porque aquellos no están haciendo las cosas bien, pero cuando la economía estadounidense crezca más, cuando dejen de extraer petróleo, cuando pase el invierno y llegue el verano y las gasolinas se vuelvan a consumir, entonces nosotros vamos a regresar a la senda que nos va a llevar al paraíso terrenal sin pagar boleto. Es a tal grado esta irresponsabilidad en el discurso, que un dirigente de la Bolsa Mexicana de Valores, creo que el nuevo presidente, declaró ayer o antier, creo que ayer o el viernes quizá, esto de la paridad, esto es transitorio, hombre, es transitorio. Sí, el problema es que no dijo si lo transitorio van a ser 15, 20 o 25 años. ¿Por qué los funcionarios y estos dirigentes o estos altos dirigentes de alguna institución, como es el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, suelen hablar así? ¿Por qué no hablan como un mortal? ¿Por qué no hablan de manera clara? Las más de las veces porque ni siquiera entienden lo que están diciendo y con un lenguaje rebuscado pretenden impresionar. Y las otras ocasiones porque son, iba a decir una palabra muy fea, pero porque son muy ridículos al final de cuentas. Termino este comentario diciendo algo positivo. De todos los que intervinieron ahí, hay dos, uno es una senadora y el otro es una diputada. Ellos dos, estas dos personas, estas dos legisladoras, sí hicieron la tarea. La primera es la senadora Dolores Padierna, que por encima de las diferencias que tengo yo profundas de sus posiciones en muchísimos temas, debo reconocer que estudia, que se prepara ante las reuniones en las cuales va a participar. Y luego una muchacha, una jovencita, que no sé, creo que es del Partido del Trabajo, una señorita Aguilar, que pues si no hubiera elogiado tanto a uno de los funcionarios, se habría visto más objetiva, pero también debo reconocer que ella algo estudió antes de llegar a esa comparecencia o a esa reunión de trabajo. ¿Y cuál sería el resumen ya para terminar este comentario? Que se haga la revolución en los bueyes de mi compadre, porque aquí nosotros estamos bien, es el mundo el que está totalmente equivocado. Muchas gracias y muy buenas noches.